Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, a mí me fascina desde pequeño. Vamos a explorar dos criaturas, dos figuras imponentes, Behemoth y Leviatán. Criaturas que sin duda han despertado la curiosidad y a veces también el miedo. Exacto. Y muchos de ustedes, estoy seguro, ya tienen alguna imagen en mente, ¿verdad? Tal vez de historias, de leyendas. Claro, figuras que han trascendido el tiempo, que se han colado en nuestra cultura. Totalmente. Pero hoy la idea es ir un poco más allá de esas primeras impresiones. Profundizar, ¿no? Sí, adentrarnos en sus descripciones, en lo que representan, en lo que podemos aprender de ellas. Porque aunque parezcan solo mitos, encierran una sabiduría profunda. Me encanta. Y empecemos, ¿qué les parece? Con Behemoth, ¿recuerdan su descripción? Esa fuerza bruta, esa solidez inquebrantable. Es como imaginar una montaña viviente. Huesos como bronce, una fuerza que ni las aguas pueden doblegar. Imaginen eso. Es la imagen de lo inconmovible, ¿no? De lo que resiste cualquier embate. Precisamente. Y esa imagen, esa solidez nos da una pista de su significado más profundo. Va más allá de un simple animal. Representa el poder de la creación, la fuerza de lo natural. Es como cuando uno ve un árbol gigante, de esos que han visto pasar siglos, ¿no? Te hace sentir pequeño, te pone en tu lugar. Exacto. Esa sensación de asombro, de reconocer algo que nos supera, ahí está la clave para entender a Behemoth. Claro. Nos recuerda que no somos el centro del universo, ¿no? Que hay fuerzas mucho más grandes que nosotros. Totalmente. Y hablando de fuerzas, pasemos a Leviatán. Leviatán, la bestia del mar, la que infunde temor. Ahí sí que da miedo. Con esas escamas que nada puede penetrar, ese aliento de fuego. ¿Se imaginan enfrentarlo? Es la imagen del caos, ¿no? De la fuerza indomable, de lo impredecible. Es como un huracán, un terremoto. Te hace sentir vulnerable, te recuerda que no todo está bajo control. Precisamente. Y aunque asusta, Leviatán también tiene un lado fascinante. Representa lo desconocido, lo que no podemos controlar. Nos recuerda que hay misterios en el mundo que siempre estarán ahí. Es como cuando enfrentamos una enfermedad grave o una pérdida inesperada. Es ese sentimiento de que las cosas escapan de nuestras manos, que no podemos hacer nada. Y ahí, la imagen de Leviatán, aunque parezca contradictoria, puede ser hasta reconfortante. Porque nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que la vida está llena de desafíos que nos superan. Es una perspectiva interesante. Y fíjense en esto, Behemoth, la fuerza inamovible, y Leviatán, el caos desenfrenado. Parecen opuestos, ¿verdad? Sí. Dos caras de la misma moneda, podríamos decir. La creación no sería la misma sin la estabilidad de Behemoth, pero tampoco sin la energía, sin la imprevisibilidad de Leviatán. Dos fuerzas que se complementan. Exacto. Una dualidad que está presente en todas partes. En la naturaleza, en nosotros mismos, en la vida en general. Es como cuando uno tiene un día bueno y uno malo. No podemos tener uno sin el otro, ¿verdad? Tal cual. Y lo importante es encontrar el equilibrio. Aprender a navegar entre esos opuestos. Aprender de la fuerza de Behemoth y, al mismo tiempo, adaptarnos a la imprevisibilidad de Leviatán. Ahí está la clave. Encontrar ese balance. Y creo que ahí es donde Behemoth y Leviatán nos dan una lección muy valiosa. Sí. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a encontrar nuestro lugar en este mundo, en esta creación tan compleja. Si esto es solo el comienzo, amigos, en la siguiente parte de esta inmersión vamos a explorar cómo estas figuras se manifiestan en nuestra vida diaria. Cómo Behemoth y Leviatán, aunque parezcan criaturas míticas, en realidad están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Prepárense, porque la cosa se pone aún más interesante, hay mucho que descubrir todavía, y si pensamos en cómo estas figuras, Behemoth y Leviatán, se manifiestan en nuestra vida diaria, pues es fascinante ver cómo resuenan con experiencias muy, muy humanas. Totalmente, porque a veces la vida misma nos pone a prueba, ¿no? Nos enfrenta a situaciones que nos hacen sentir pequeños, impotentes. Exactamente. Piensen en esos momentos en que todo parece salirse de control, cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, ahí es donde la imagen de Leviatán se vuelve tan poderosa, ¿no? Claro, como cuando perdemos un trabajo o cuando enfrentamos una crisis familiar, es ese sentimiento de que el caos nos envuelve, que no podemos escapar. Y es ahí donde la figura de Behemoth también cobra sentido, porque a pesar de la tormenta, a pesar del caos, necesitamos encontrar esa fuerza interior, esa estabilidad que nos permita, seguir adelante. Es como el capitán de un barco en medio de la tempestad, ¿no? Necesita mantener la calma, la firmeza, para poder guiar a su tripulación a puerto seguro. Precisamente, y esa capacidad de resiliencia, de resistencia ante la adversidad, es algo que podemos aprender de Behemoth. No se trata de negar el dolor o la dificultad, sino de encontrar la fuerza para superarlos. Es como cuando un atleta se lesiona, no se rinde, sino que se enfoca en su recuperación.
en fortalecerse para volver a competir. Exacto. Y esa actitud, esa determinación es lo que nos permite crecer, evolucionar, nos hace más fuertes, más sabios. Y hablando de sabiduría, ¿qué podemos aprender de Behemoth y Leviatán en cuanto a nuestra relación con el mundo que nos rodea? Es una pregunta clave, porque estas figuras nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en la creación, nos recuerdan que no somos los únicos habitantes de este planeta ni los más poderosos. Es como cuando uno mira las estrellas en una noche despejada, ¿no? Te das cuenta de la inmensidad del universo y de lo pequeños que somos en comparación. Precisamente, y esa perspectiva, esa humildad, es fundamental para vivir en armonía con la naturaleza. Porque no se trata de dominar o controlar, sino de coexistir, de respetar. Exacto, y eso implica reconocer la fuerza y el poder de la naturaleza, tanto en su aspecto creativo como en su aspecto destructivo. Es como cuando uno camina por un bosque, ¿no? Puede ser un lugar de paz y belleza, pero también puede ser peligroso si no se tiene cuidado. Precisamente, y esa dualidad, esa tensión entre lo bello y lo terrible, es algo que Behemoth y Leviatán nos ayudan a comprender, nos enseñan a apreciar la grandeza de la creación, pero también a respetar sus límites, a ser conscientes de nuestra propia fragilidad. Y en un mundo donde a veces parece que olvidamos esa fragilidad, donde nos creemos dueños y señores de la naturaleza, creo que la lección de Behemoth y Leviatán es más importante que nunca. Totalmente, porque nos invitan a un cambio de perspectiva, a una reconexión con lo esencial, nos recuerdan que somos parte de un ecosistema complejo e interconectado y que nuestras acciones tienen consecuencias. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos traducir la sabiduría de Behemoth y Leviatán en acciones concretas? Es esta pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Veremos cómo estas criaturas, que a simple vista parecen leyendas del pasado, pueden guiarnos hacia un futuro más sostenible, más consciente, más conectado con la esencia misma de la vida. Hemos hablado de fuerza, del caos, de nuestra relación con el mundo natural, pero hay una dimensión que no podemos dejar de lado cuando hablamos de Behemoth y Leviatán. Te refieres a la dimensión espiritual, ¿no? A esa búsqueda de sentido que siempre nos acompaña. Exactamente, porque estas figuras, más allá de su descripción física, de sus características, nos confrontan con preguntas profundas sobre la existencia, sobre el misterio que nos rodea. Es como cuando miramos un cielo estrellado, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué hay más allá? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro lugar en este universo tan vasto? Esas preguntas que nos han acompañado a lo largo de la historia, encuentran un eco en la historia de Behemoth y Leviatán. Porque no son solo criaturas, son símbolos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, sobre los límites de nuestro conocimiento. Y sobre la necesidad de confiar en algo que nos trasciende, ¿no? En una fuerza superior que da orden al caos. Es como cuando nos enfrentamos a una situación que nos supera, una enfermedad, una pérdida, buscamos un consuelo, una respuesta que nos ayuda a entender. Y ahí es donde Behemoth y Leviatán nos recuerdan que no estamos solos, que hay una fuerza invisible que sostiene la creación, que guía el destino. Una fuerza que se manifiesta en la belleza de la naturaleza, en la fuerza de los elementos, pero también en la fragilidad de la vida, en los ciclos de nacimiento y muerte. Es una visión que nos invita a la humildad, aceptar que hay cosas que no podemos controlar, que no podemos comprender del todo. Es como cuando vemos un árbol crecer o las olas del mar romper en la orilla, nos damos cuenta de que somos parte de un proceso mucho más grande que nosotros. Y en ese proceso, Behemoth y Leviatán nos acompañan, nos desafían a crecer, a aprender, a encontrar nuestro propio camino. Nos invitan a ser como Behemoth, firmes ante la adversidad, pero también a aceptar el flujo del cambio, la imprevisibilidad del Leviatán. A encontrar el equilibrio entre la fuerza y la flexibilidad, la razón y la intuición, la acción y la contemplación. Y en última instancia, a vivir con la conciencia de que somos parte de un misterio que nos trasciende, un misterio que nos invita a la exploración, al asombro, a la búsqueda constante de sentido. Behemoth y Leviatán, criaturas antiguas que nos hablan de la esencia misma de la vida, de la lucha eterna entre el orden y el caos, la luz y la sombra. Un viaje fascinante, un viaje que nos deja con más preguntas que respuestas, pero con una certeza, la certeza de la necesidad de seguir explorando, de seguir buscando, de seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya inspirado a mirar el mundo con nuevos ojos, a descubrir la magia que se esconde en lo cotidiano. Y a recordar que como Behemoth y Leviatán, también nosotros somos parte de este gran milagro que llamamos vida. Hasta la próxima, Asabo.